Bueno. Bueno, buenas noches con todos. Estamos aquí para hablar un poquito de fisioterapia, como siempre, en That Tonight Physio Show con Andrés Logroño y hoy un invitado que nos va a presentar el caso clínico de hoy, Jonathan Baldión desde Quito. Andrés, cuéntame, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Gente, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Y nada, ya saben que para nosotros, como todos los miércoles, es un gusto para Carlitos y para mí estar con ustedes. Hoy tenemos un invitado especial, es un colega, Jonathan Baldión, es fisioterapeuta de Quito. Nada, él nos va a compartir un caso súper interesante, ahora lo vamos a ir desarrollando. Ya saben cómo es la temática del caso clínico, que personalmente creo que es uno de los sitios y momentos que más aprendemos realmente, Correcto. porque nada, esto es la fisioterapia real. Acuérdense que el chat está abierto. Gracias, Jonathan, por compartirnos tu caso y nada, que nos vaya bien a todos. Sí. Chévere. Chicos, antes de empezar, antes de Jonathan darte la palabra, para las personas que se están conectando, que veo muchas caras nuevas y me alegra un montón ver esas caras nuevas, ¿cómo vamos a llevar los casos clínicos? Pueden ir haciendo preguntas en el chat, Andrés y yo las vamos a ir leyendo y cuando consideremos apropiado o Jonathan haga una pausa en el caso clínico, las vamos a ir preguntando. Vamos a ir desarrollando un caso clínico real, un paciente real que Jonathan ha tratado y de esta misma manera, si es que alguien en un futuro quiere presentar un caso clínico, también puede hacerlo, simplemente nos contacta al ser, no mentira, nos contacta por mensaje directo a Andrés o a mí para coordinar, ¿ok? Listo, el chat queda abierto. Jonathan, todo tuyo, el micrófono de la sala de hoy. Chévere, gracias Carlos, gracias Andrés. Para mí, un gusto poder compartir con todos ustedes este caso que me pareció bastante interesante. Para poner un poquito en contexto la cosa, el lugar donde llevé a cabo este caso, lo traté, no es en la consulta privada mía, es decir, no es en el consultorio en donde yo generalmente paso una evaluación un poquito más concisa, más larga, ¿sí? Yo también trabajo en otro lugar en donde generalmente se trabaja con un poco más de volumen de pacientes, pero creo que esto no es un impedimento para poder ir haciendo una buena evaluación, un buen racionamiento clínico y como decía Andrés, esto es fisioterapia real y hay veces que durante el tratamiento vamos a tener que ir haciendo variaciones para ir viendo qué, qué es lo mejor para el paciente. Así que para no quedarnos más, empecemos. El caso de hoy es de una paciente mujer. Esta paciente tiene 52 años de edad, más o menos empezando con la anamnesis remota, antecedentes familiares, algo no muy importante, por ahí el papá con diabetes, la mamá con hipertensión, nada que nos alarme bastante, igual en antecedentes previos de la paciente teníamos que presentaba una hipertensión diagnosticada, pero no estaba manejada con medicamentos, nada más fue diagnosticada en algún momento. De ahí, previo a eso, también tenemos directamente, como les digo, esto fue llevado en un lugar en donde se trabaja con volumen de personas, así que la evaluación no fue tan exhaustiva de la parte remota, ¿ok? Así que pasamos directamente a la enfermedad actual de la paciente. Entonces, la paciente refiere más o menos que en ese tiempo, es decir, este caso yo lo vi empecé a verlo en el mes de marzo, si no estoy mal, entonces ya serían Ya. más o menos 3, 4 meses, pero la paciente ya presentaba previo a eso 3 meses con una molestia a nivel lumbar, ¿sí? Estamos Aparte hablando del, más o menos, Jonathan, desde enero, ¿no es cierto? exacto, más o menos Más o pongámosle entre menos, 5 meses, exacto, desde enero, ya, para ponerlo en perfecto, para contexto. que la gente lo tenga. Dale, dale, Jonathan. Perfecto, entonces presentaba una molestia a nivel lumbar, ¿sí? Lo calificaba como un dolor punzante que tenía irradiación hacia el miembro inferior izquierdo. Estas parestesias que sentía la paciente no tenía un recorrido fijo. O sea, le preguntamos a la paciente, nos indicaba todo el muslo, así que mm, decía que algunas veces llegaba hasta la punta del pie, otras veces se quedaba solo hasta la rodilla, pero no había un recorrido anatómico que nos pueda dar una idea de tal vez algún nervio, algún recorrido nervioso. Así que ya por ahí vamos generando algunas hipótesis.
Aparte de eso, había tenido ya un antecedente previo de hace más o menos 3 años, que había tenido una molestia a nivel lumbar también, que había seguido con fisioterapia. Entonces, ya venía con unas buenas expectativas de que la fisioterapia le iba a servir también. Bueno, de Jonathan, ahí, sí, dime. a ver, ahí vamos haciendo par cosas. No sé, Carlos, te vi alzar la mano y yo soy educado. ¿Qué deseas decir, por favor, Carlos? Dale. Caballero, qué caballero, por Dios. Qué... Perdón, Jonathan, por interrumpirte, pero No, Carlos tranquilo. es un No, poco, yo... sabe poner medio bravo cuando no, 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 no se le da la mano. nada, nada, yo no soy nada bravo. Enero, dijiste que comenzó a doler. ¿Dijo por qué comenzó a doler? ¿Hubo una situación, un movimiento? Simplemente, ¿qué pasó? ¿Por qué comenzó a doler? Justamente iba para eso. La paciente me contaba que con todo lo de la pandemia tenía una persona que le ayudaba en los quehaceres domésticos. Para eso, la paciente tiene como ocupación, es secretaria de un negocio propio que tienen más Ya, bien dicho, y a la vez ama de casa, todas las actividades que implica ama de casa también. Entonces, ya, ella me cuenta que más o menos al nivel de noviembre tuvo que despedir a la persona que le ayudaba en casa y ella empezó a tener que hacer todas las actividades. Lavar ya, platos, cocinar, trapear, entonces todas las actividades que realiza una ama de casa le empezó a hacer y me contaba que tenía una casa de 3 pisos y que ya, generalmente ella se mandaba los 3 pisos en un solo día, ¿ya? ya, Entonces, más o menos por ahí viene el asunto. Y me comentaba que el dolor se intensificaba especialmente después de lo que era estar lavando platos y barrer o trapear en la casa. Entonces, por ahí es los mecanismos o en los ya, movimientos que aparecía más la molestia. Obviamente no aparecía, eso es lo que a mí me llamó la atención, que no aparecía ese momento, o sea, no es que ese momento empezaba a doler la espalda y empezaba las parestesias, sino aparecían más o menos 1 hora, 2 horas después. Y tampoco realizaba alguna actividad física. Me decía que antes caminaba, pero que por motivos de pandemia había dejado de caminar los 30 minutos que hacía diariamente. ya, perfecto. Andrés, tú tenías una pregunta. A ver, antes de que yo tenga ahí algunas dudas que yo estoy anotándolas también, te hago la pregunta que Luz te hace en el chat. Jonathan dice que si realiza alguna otra actividad, además de esto que nos cuentas de ama de casa y de ser un poco secretaria también, ¿verdad? Exactamente. Entonces eso implicaba que ella estaba aproximadamente 4 a 6 Ujú. horas sentada. Ya. Ahí, justamente con esa misma respuesta, Jonathan, el dolor de ella, o mejor dicho, ¿qué era lo que más le molestaba a esta paciente? ¿El dolor lumbar o el dolor en la pierna? Porque esto es, creo que, bastante interesante para que ustedes, toda la gente ya se vaya más o menos haciendo una idea, ¿no? Ujú. Exacto. Lo que más le molestaba era la sensación de, o más bien dicho, las parestesias que aparecían a Exacto. nivel del miembro inferior. Porque como les decía, ya tenía episodios previos del dolor lumbar, entonces ella se ponía compresa caliente, alguna crema que tenía por ahí, lo manejaba, pero con las parestesias fue con lo que más le asustó para ir a la Mm, consulta. ya. Cari te pregunta también si es que sabes, por si acaso, cómo le diagnosticaron la hipertensión y por qué no le han medicado, supongo. Creo que eso también a mí me llamó la atención ese dato. Sí, la verdad es que no fui un poco más profundo en ese tema, nada más me dijo lo de la hipertensión, me dijo que no estaba tomando ningún medicamento, por ahí también veo que me dicen algo de sobrepeso, más bien dicho, es una paciente que aproximadamente medía 1,68 m, tal vez hasta 70, así que Ya, en cuanto al peso específico el, no tengo el el peso valor en exacto. kilogramos, Ujú. ¿Ya? exacto, pero podríamos decir que tal vez estaba pasado algunas libritas de más, pero como Pero es nada, Pero alta, no se nada nota mucho. extremo. nada relevante. Exacto, nada extremo, Ya, nada extremo. perfecto. Carlitos, ¿usted? Sí, algo más del antecedente. Dijiste que tuvo un dolor lumbar hace 3 años. ¿Qué lo provocó y qué lo trabajaron hace 3 años? ¿Cómo lo trabajaron hace 3 años? De lo poco que me contó del episodio anterior, nada más me dijo que igual había aparecido de forma repentina. Ella lo asociaba a que había estado mucho tiempo sentada, que no tenía buena postura mientras estaba sentada Ujú. y había trabajado en las anteriores sesiones de fisioterapia
todo lo que es agentes físicos, liberación, algún par de ejercicios, pero más apegado a la parte pasiva. Ya, ok. Y ahí le mejoró, sin hacer Exacto, y tiempo. mejoró, Ok, me dijo más o menos como 20 sesiones también. ya, perfecto. Perfecto. Más preguntas. Sí, Cari te está preguntando si en el estudio de imágenes, en la radiografía, la paciente tenía una hiperlordosis lumbar. Exacto, este es otro punto importante porque la paciente a mí me llevó la resonancia, que obviamente estaba en disco, tenía el informe. No me llevó más estudios a mí porque ella venía referida del traumatólogo, Ajá, del ajá. subespecialista que trabaja ahí, entonces ya venía con el pedido médico y entonces logré ver la resonancia así a breves rasgos y se veía que existía ya una degeneración a nivel de los discos intervertebrales, por Ya, ahí algunas protrusiones también, pero nada que sea como que muy para la edad de la paciente y por la falta de actividad también de la paciente. Dale, Jonathan, perfecto. cuéntanos más o menos, nada, cómo le evaluaste al principio, igual teniendo en cuenta justo esto, ¿no? Y esto es importante también mencionarlo para que la gente se haga Y una idea, porque repetirlo, no claro. todos, ajá, no todos tal vez tienen la noción real de cómo es trabajar dentro de un centro privado, pero con una aseguradora. Entonces, O con, independientemente de que claro. sea bueno o malo, que ahorita eso no es como el tema, eh, la situación es que tú ves varios pacientes en un periodo limitado de tiempo. Entonces, Correcto. a esto, háganse esa idea, ¿no? O sea, que yo quiero que recalcar eso. No vamos a hablar de si está bien o está mal, como les digo, porque ese no es el tema ahora, ¿ya? Claro. Y Jonathan, cuéntanos. la otra parte de que, aparte que es una aseguradora, o sea, hay un médico, o sea, que ya está haciendo un diagnóstico y está llegando al paciente, a Jonathan, con un diagnóstico médico para que haga terapia dentro del mismo centro. Entonces, tiene Jonathan seguramente esta paciente y otros pacientes en el mismo hora, en la misma hora que lo está rotando. Entonces, esas son las limitaciones de este caso clínico y por eso, a diferencia de los otros casos clínicos que hemos mostrado, que son en prácticas privadas, por decirlo, tenemos más libertad de evaluar, tomar el tiempo, medir y todo lo demás, pero actualmente es todo rápido, ¿ok? Entonces, Exacto. Jonathan, esta paciente te llega a ti el primer día con estas, o primer, segundo, tercer día, me imagino que la vas a ir evaluando poco a poco porque por cuestiones de tiempo. ¿Qué es lo que vas encontrando tú? ¿Qué pruebas hiciste? ¿Algo en específico? Exacto. También recalcar, como ustedes decían, toda esta información que les presenté ahorita como enfermedad actual, la saqué, como Ujú. ustedes mismos lo decían, aproximadamente en 3 días, porque el tiempo Claro. no da Claro. para poder sacarle en ese instante. Y las pruebas que hice igual en los primeros 3 días de tratamiento, primero de cajón, movilidad funcional a nivel de la columna, que se agache a toparse los pies, que intente extender un poco la columna, movimientos de flexión lateral o de inclinación, Ujú. rotaciones. Eh, la verdad es que no existía en esos movimientos algo que desencadene el dolor. En ningún movimiento Hice desencadenó el dolor. estos movimientos no desencadenaba el dolor. Después de eso hice el slam test para ver cómo estaba a nivel de nervio ciático, poniendo en tensión. El signo de la SEGE también estaba negativo. El slam test sí hizo que aparezca un poco las parestesias, pero ella me decía que no era parecido a lo que sentía normalmente. O sea, apareció la parestesia más apegado a la parte posterior, pero no era lo que ella sentía generalmente. Interesante. Eso es Ya, interesante. Exacto. Exacto. De ahí, durante esos días también hice la prueba de caminata en puntas de los pies para ver si tal vez había ya ¿Algún daño motor? algún daño motor. ujú. En la parte sensitiva también no había alteraciones en comparación con el contralateral. Y esas fueron las pruebas que brevemente pude hacer durante estos días. Ya. Perfecto. Preguntas, chicos. ¿Alguien más quiere preguntar? Déjame ver. Aquí Diego dice, ¿cuál fue el trabajo ciego en casa? No sé si es que alguien interpreta esa pregunta. ¿Cuál fue el trabajo Yo ciego? tampoco lo entendí. Perfecto, la pasamos. Diego, mejora la pregunta, por favor. Alicia, Mejora la pregunta, por favor, si no sales del chat. no, no, mentira. Conste que yo no estoy diciendo nada, el que está poniendo palabras,
No, tranquilo, Dieguito. No, yo también no le cacho. Bien, Ali te pregunta también. Dale, pero tú o yo, no mentira. Dale tú. Dice Alicia si pudiste observar la pisada, pie plano, pie cabo, algún tipo, algo relevante Y a ahí. nivel postural, porque yo sé que la gente quiere preguntar eso. Ok, a nivel postural, dale, A lánzalo. nivel, a nivel postural había una rectificación, a nivel lumbar, no tan marcada, pero existía ahí. Algo que Ok, sí me puede percatar mientras estábamos, más que todo en los cambios de posición, ¿no? Durante la evaluación, fue que la paciente, por ejemplo, se quería poner el zapato con la pierna derecha, que es la que no tenía mucho problema, y sí había un poco de déficit de control motor, o sea, estaba en una posición, por así decirlo, postural neutra de la espalda, y al momento de extender la pierna o levantar la pierna había una rectificación lumbar, ¿ya? Entonces que apegándolo a la batería de pruebas de Luman Hockey para el control motor lumbar, podríamos decir que sería positivo o un punto a favor en esa batería. A nivel de pie, la verdad que no me fijé mucho, no soy mucho de irme a la parte postural, pero después sí me fui a fijar, pero ya les voy a conversar por qué me fui a ver después de unas par de sesiones. bien, Dale, entonces, desarrollalo. Jonathan, hasta ahora tenemos un poco de material, ¿quieres que mostremos algo en Sí, yo específico? me gustaría que a ver si podemos indicar las primeras, lo que son, bueno, la evaluación médica no tanto, porque vamos a ver lo O sea, mismo, lo mismo que les mencioné. claro, la siguiente pregunta para los chicos es, hasta ahora tienen ya un Exacto. diagnóstico, Eso sería interesante. una sospecha de diagnóstico? ¿Qué piensa la gente en el grupo? ¿Qué diagnóstico tiene la señora? ¿Se van por un tema postural, por un tema de una radiculopatía, un tema de un dolor lumbar o Pierna simplemente izquierda, ¿no, Jonathan? pierna izquierda? Pierna izquierda. Ajá. Ya. Vamos a dar un Dale, gente, ¿qué minutito piensan? para ver qué piensa la gente. Yo me vine al gimnasio a pararme un rato, loco. Estoy cansado de estar sentado. Sobrepeso, hermano. ¿Qué carajo? Pierna izquierda es la evaluación. Por favor, vamos a seguir en el caso clínico. Bien, diagnósticos. Andrés, ¿tú tienes una sospecha? Y la tengo. Tengo algunas hipótesis, pero Yo, vamos a ver. yo quiero hacer una pregunta. En la extensión, ¿cómo estaba la señora? Extensión lumbar. Lumbar. Sí, lumbar. En la extensión, eso justamente era algo que quería topar, pero sí me hubiera gustado que exista una respuesta del diagnóstico, porque en la primera sesión de tratamiento, al momento de ya aplicar después de los agentes físicos, hasta poder sacar a otros pacientes y poder entrar a la parte de ejercicio, empecé a trabajar un poco lo que son activación de musculatura profunda, todo lo que es hollow, bracing, y al momento de pedirle que haga un puente de cadera, el dolor se desencadenó. Al momento de pedirle de hacer un puente de cadera, el dolor en la zona lumbar se desencadenó. O sea, en extensión Y, lumbar. exacto, en extensión. Y al momento de hacer un clamshell o una abducción de cadera en decúbito En flexión. lateral, Ajá. también apareció el dolor en la espalda. Se desencadenó Ya. el dolor. Ok. Jonathan, yo también tengo ahí algunas preguntas. Gente, no sé si ustedes tengan preguntas, dudas o están ahí todo calladitos porque no saben cómo por dónde ir. Claro. Vean, a mí me parece que, a ver, Yo te tengo digo algunas una. cosas, Jonathan, dime si yo estoy como que tal vez interpretándolo mal, ¿ya? Ujú. Primero la paciente acude y lo que más le molesta a la paciente es la pierna. La parestesia. Exacto. Ya. Una cosa, aquí hay que diferenciar una cosa y esta acaba mi pregunta. ¿Más le molesta la pierna o no le duele la espalda? Porque son dos cosas distintas. No, claro, o sea, la espalda le duele, aparece, o sea, tiene un dolor ahí que ella me decía que era persistente, pero lo que a ella Eso, más le Jonathan. preocupaba era que tenía esas parestesias, como yo te decía, después Ya, de hacer los quehaceres de casa, empezaba el dolor, las parestesias y no terminaban hasta la noche. ya, hermoso. Ya. La otra pregunta que tengo. Espérame, Carlos, que así ya le voy armando yo también en mi mente. Dale. ¿Solo son las dos piernas? Las dos piernas. ¿Es la una pierna o son las dos, mejor dicho? Solo una pierna, la pierna izquierda, Y no tiene antecedentes vasculares. sin antecedentes vasculares tampoco. Carlos, es todo tuyo. No, yo iba
Yo tengo una sospecha que creo que así conectados ya sé por dónde vas tú también. Porque no hemos hablado, no hemos hablado nada del caso clínico, entonces Sí, creo que, ajá, esto es así. o sea, nadie ha hablado, hemos escuchado lo mismo que han escuchado hasta ahora de ustedes, pero yo ya también voy creando unas ciertas hipótesis con respecto al caso. Viste, Bien, ahora ya vienen más preguntas, Carlitos. Ahí la gente ya empieza también como, a ver, a hay ver, más Vamos cosas. viendo. Así. a ver, dice Karina si revisaste el piramidal. ¿Revisaste el piramidal? A la palpación, obviamente porque la paciente venía con el antecedente de que le había ayudado el masaje, hice alguna liberación por ahí Ajá. y no había mucho dolor en esa zona, más bien había un dolor más referido o más cercano al trocánter mayor. Ya, Ya. ok. Ahí hay otra, Carlitos, dale. Eh, Exacto. Me voy por alteración muscular lumbar, problema muscular en miembros inferiores, dice Diego. Y pregunta Mike Sánchez si amanece con dolor. Si es que hay algún, y pues, eso es una buena pregunta, ¿hay una agudización de dolor relacionado al día, la noche, la tarde o actividad o simplemente es intermitente? Justamente una vez que me di cuenta de que el dolor se agudizaba o aparecía, más bien dicho, a nivel de la extensión lumbar y con la Ujú. abducción de cadera, me decanté por hacer otras preguntas de si había dolor en la mañana, si es que tenía alguna relación, si estaba mucho tiempo parada y empezaba a molestar, o si le molestaba cuando estaba sentada al momento de levantarse. Y la respuesta fue que sí. En la mañana, sensación de rigidez a nivel de la zona lumbosacra. Al estar mucho tiempo parada también empezaba a molestar y también ¿qué será? Unos 30 minutos después empezaban las parestesias y ahí me pude percatar que las parestesias eran más hacia la zona lateral de la cadera, no tanto hacia la parte posterior. Y Esto también justo había te iba a dolor. decir. Dime. Y ¿Nada también más? había dolor al levantar, o sea, después de estar mucho tiempo sentada, al levantarse de la silla o de la cama, dependiendo de la posición que está. Ah, ok, de sentado a parado le molesta. Exactamente. Ya. Y solo una cosa más, Jonathan, justo yo eso te iba a decir para leerte la pregunta de Boris también. La paciente no tenía muy en claro como por dónde era esta alteración de la sensibilidad, ¿no es cierto? O sea, estas parestesias que tú dices. La verdad es que la tenía muy clara porque venía con la indicación del doctor de que había una prostrucción discal a nivel de L4, L5 y también de L5, S1. Entonces, ella ya venía con un diagnóstico médico de trastorno de disco lumbar y radiculopatía. Y la explicación que le había dado el doctor es que hay una hernia en esa zona que está ya comprometiendo al nervio, en este caso a la raíz nerviosa, y por eso aparecían las parestesias. Ya, pero ¿por dónde molestaba ella gráficamente? Porque típico el paciente te toca, o sea, se toca, ¿no? Y te Exacto. dice En la como, lateral, dice, en el mire, me duele trocánter. acá, me duele acá. ¿Dónde Claro. era como Exacto. la mayor molestia? La mayor molestia, o sea, era un poco extraño también, porque ella me decía, me duele en la zona, para poner en Sí, lo sí, más sí, gráfico, es en la zona lumbosacra, ¿ok? ya. Justo a nivel de L5, S1, un poquito más abajo, y las parestesias, después de que ya me percaté de esto, le fui un poquito más específico y me dijo que era la sensación de hormigueo en la parte lateral del muslo que llegaba hasta la rodilla. Ya, Ya. ok. ¿Sabes qué? Yo creo que vamos con las imágenes. Ya, Perfecto, entonces, antes de seguir con las preguntas, para que tengamos un poquito más de ojo. información, ¿ya? A ver, Jonathan, entonces yo voy a compartir ahorita pantalla, tú nos lees lo que ves lo que quieres contar de cada imagen. Déjame compartir pantalla. Pam, pam. Bien, ahí Ahí, estamos. ahí ¿Ahí se ve? estás. Sí. Sí, yo pienso que vamos directo al primer video porque, como les decía, o sea, en el lugar en donde cuando tenemos pocos minutos para hacer una evaluación, tenemos que hacer ya una toma de decisiones lo más Claro, pronto posible. Entonces, exacto. yo ya empecé con el tratamiento, empecé con la parte, como les decía, la parte pasiva, fue nada más corriente analgésica, Bien, un poco de liberación y con los ejercicios que va a mostrar Carlos bien. en el Entonces, primer video. vamos pasando a esta parte rapidito. Acuérdense que esto es dado, y para los que no, estudiantes sobre todo, vamos a aprovechar este caso para que vean también el sistema, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. imagínense estudiantes, ustedes trabajan en un consultorio privado, déjenme agregar a Fernanda aquí,
trabajan hay un traumatólogo de cabecera, un especialista de cabecera, él es el que hace la historia clínica normalmente y a ustedes les llega esto, ¿no? Motivo de consulta, dolor lumbar, paciente refiere que... Ahí pueden leer todos ustedes, objetivo, marcha normal, y ponen las pruebas que le hicieron. Entonces todo esto le llega al fisioterapeuta, en este caso Jonathan, de pruebas que ya hizo el traumatólogo. Es traumatólogo, ¿verdad? Sí, del traumatólogo. ¿Ya? Exámenes complementarios y dice que en el examen complementario es una evidencia de discopatía L4, L5, cambios degenerativos en multinivel región lumbar y el diagnóstico que él da es discopatía degenerativa lumbar, trastorno, bacán, perfecto. Plan de tratamiento, analgesia, antiinflamatorio, chéverísimo. Entonces esa es la primera, eso es lo que, así llegan los pacientes, ¿no? Y eso, y eso es la receta con la que te llegan también. La receta. Eso es interesante. Yo siempre, no sé ustedes, pero yo creo que siempre es importante leer, no leer, saber qué está tomando el paciente, ¿no? También. Sí, entonces aquí nos está mandando pregabalina, celeoxibin. Celecoxib. Ajá. Es un cóctel. Altas cantidades, o sea, por bastantes días le mandaron, ¿no? Bastantes días y también más tramadol. Ajá. Y como para poner un paréntesis ahí, también a las siguientes sesiones la paciente empezó a contar que con el Salviar empezó a tener mareos, a sentirse como adormitada todo el día. Claro, es parte, es parte del medicamento y de la pregabalina también, ¿no? Claro, del rico cóctel. Ya. Rico cóctel. Perfecto. Y fíjense en las recomendaciones también que manda él. Eso quería ver, eso no lo leo yo muy bien. Abre los ojos, pues. No, mentira. Es que ahí sí, pues hermano, ahí sí. Dice, no esfuerzo físico, no cargar peso, caminata diaria de 60 minutos. Bueno, pero le manda a caminar, hermano, ya eso es algo, ¿no? Yo claro. Vamos a darle un voto de confianza también. 60 minutos para que tengan las patas el magíster Andrés, confirme. Bien, entonces, y esto es el primer día, Jonathan, creo, ¿no? Ajá, o sea, eso es el control que tuvo el primer mes. Esto ya, por eso vamos al primer video para ir video. En cronología. Nos fuimos. Ok, entonces este video, ¿qué está haciendo? Entonces, estos son los ejercicios que yo propuse en la primera y segunda semana. Obviamente, teniendo en cuenta de que si había una discopatía lumbar, al principio, como yo les decía, no me fijé tanto en si había una hernia, en si era un diagnóstico más específico, sino nos dimos cuenta que había un desacondicionamiento general, había molestia a nivel lumbar, parestesis, así que a empezar a mover a la paciente lo más rápido posible con ejercicios súper básicos. Como ustedes ven, nada del extraordinario, nada que encima de superficies inestables y que posiciones raras, lo más simple posible. Jonathan, para que pueda ella hacerlo en casa. Esto no le generaba dolor durante el ejercicio, ¿no? Eso te digo, al momento nada más de los ejercicios anteriores, que fue el puente de cadera y el de abducción de cadera, se reprodujo el dolor, pero a ese momento pasó, no hubo ningún problema. Pero al realizarla en casa, ahí sí al siguiente día empezó a venir con un poquito más de molestia, pero como les decía, más apegado hacia la cadera que hacia la zona lumbar. Ya. Ahora, esto es interesante también, ¿no? Porque es bien complicado, no sé si a ustedes les pase y no sé si te pasó con esta paciente, tal vez por lo que me mencionas, sí creo que te pasó. Pasa que al siguiente día o inclusive ya después de 1 o 2 semanas, justo cuando tú empiezas a hacer los ejercicios o cambias las progresiones, al siguiente día viene más adolorido. Correcto. O a la siguiente sesión. ¿Cómo sabemos? Esto es una pregunta en general, ¿no? Abierta de reflexión. ¿Cómo sabemos nosotros que fue el ejercicio el que le ocasionó este aumento de dolor? ¿Ya? Porque, claro, o sea, yo siempre les digo esto, o sea, si el paciente regresa con más dolor del que se fue, yo lo primero que hago es preguntar qué pasó, qué cree el paciente que pasó, sin un sentimiento de culpa, cuidado ahí, ¿no? Sino que, ¿qué crees tú que ocasionó el dolor? Porque hay muchos pacientes que fin de semana
Bueno, ahora por este tema de la pandemia tal vez no tanto, pero el fin de semana te desmandabas en copas, en sueño, en actividad Deshidratados. física. Entonces, todo esto hay que también como mencionarlo, ¿no? Por eso Sí. también es importante que no haya ocasionado tanto dolor el ejercicio. Y de hecho, si ustedes ven, Jonathan hace progresiones que no son nada excesivas de peso, O como sea, para... entrarían en un aeróbico de baja intensidad, más no un Ujú, ujú. ejercicio específico para trabajar algún tipo de musculatura. O sea, podríamos decir que hay unas ciertas activaciones musculares, Ujú, ujú. pero no hay mucha resistencia, apenas la resistencia de las bandas, de ahí gravedad y bastante movilidad, o sea, en la parte donde ella ya está de pie. O sea, la única resistencia que hace es ahí cuando está acostada Ujú, y ujú. más nada. Dale, Jonathan, ¿qué Sí, más Exacto. seguiste haciendo y Entonces, cómo fue evolucionando? me avisas cuando exacto. quieres que cambie el Entonces, otro video. sí, vamos al segundo video y con eso, con lo que les mencionaba, después de que esas primeras semanas el dolor se fue refiriendo más hacia la cadera, ya no estaba tan presente a nivel de la zona lumbar, fui generando otra hipótesis en mi cabeza y Ujú, generé obviamente estas modificaciones que El fueron cambiar ejercicio. el ejercicio de hacerlo acostado de lateral, hacerlo sentado, ujú. asentada más bien Ujú. dicho, hacerlo también de forma en supino y el dolor se dio bastante. Entonces, por ahí yo ya la tenía claro que no era tanto el problema a nivel de la hernia de disco, porque como sabemos, esa hernia pudo haber estado desde hace mucho más tiempo y puede que no haya tenido ni siquiera ningún síntoma. Ujú. Entonces, ¿Estas progresiones te ocasionaron dolor o te sintió mucho mejor o se nada? alivió, Y se por alivió. Por eso ejemplo, yo más bien les llamaría como regresiones más bien, porque Ujú, quitamos ujú, un poquito la carga a nivel de los abductores ujú. especialmente. Exacto, exacto. una pregunta con los ejercicios, sobre todo de flexión de columna. Por ejemplo, veo que haces el peso muerto ahí con el palo de escoba, el PVC. Al momento que Ujú. extendía o buscaba esa extensión o la flexión, ¿generaba algún tipo de sensación dolorosa? Nada de Nada, dolor en cero eso. dolor. Entonces, Y por eso por es que ejemplo, hay, dime. y la parestesia, Jonathan, o sea, a medida que iba haciendo ejercicio, esa parestesia se mantenía, desaparecía, o llegaba ya al consultorio y no tenía mayor parestesia. ¿Cómo iba? Porque ya no, o sea, el tema inicial, sí, hay un dolor lumbar, pero lo que la paciente más se quejaba era el tema de la parestesia. ¿Cómo se iba manejando eso y cómo iba la sensación de la paciente? En cuanto a la parestesia, eh, aparecía más bien, ella me contaba que después de lo que salía de la sesión, salía bien, iba a su casa y más bien en la noche empezó a aparecer. Ya no aparecía con más frecuencia, pero sí Ya. Ya. apegado a las horas de la noche. Y fui sintiendo que ella fue tranquilizándose un poco, más bien hubo una buena, yo soy de las personas que durante está con los aparatos trato de explicarle, hacer dar una educación lo más que puedo, contarle qué Ujú. le está pasando, qué es lo que va a sentir. Y como bien decía Andrés por ahí, al inicio, más bien a mí me gusta que el dolor se vaya puntualizando cuando está muy general, como al inicio. O sea, al Ujú, inicio ujú. teníamos un dolor bastante general, bastante amplio, y una vez que ya fuimos avanzando durante el tratamiento, se fue haciendo más específico. Y yo le comentaba a la paciente que es preferible que el dolor se vaya haciendo un poco más Ujú, específico para ujú. tener nociones de qué es lo que en verdad le está pasando. Y así fue como nos pasó. Perfecto, perfecto. Andrés, por favor, tú anda revisando el chat que yo tengo Sí, la sí, justo lo pantalla tengo, así. lo tengo. ¿Ya? Jonathan, nos preguntan si qué tal estaba el tono muscular de la zona glútea. No, no sé cómo. Exacto. Sí, para seguir avanzando un poco en el caso clínico, una vez que ya me di cuenta de que estas regresiones ayudaron a que la paciente se sienta mejor, había un poquito menos de los episodios de las parestesias, ya en mi cabeza fui creando otra hipótesis y para mí lo que ella estaba teniendo era más bien lo que se conoce como un síndrome o como una tendinopatía glútea o un síndrome a nivel del trocánter mayor, Ujú, ujú. por Ya. O sea, las estabas características. generando estas hipótesis, ¿no? Que son Exactamente. dos.
Gente, aquí, por favor, y esto es bastante interesante, ¿no? Porque primero siempre necesitamos aún, y esto es algo que así no lo queramos aceptar, ya cuando estamos con el paciente en serio, muchas veces necesitamos este diagnóstico, ¿no? Hasta para saber en qué piso Exacto. estamos pisando. Claro, Y esto a veces cambia, esto es una locura, ¿no? Pero ya miren, Jonathan aquí ya empieza a cambiar la hipótesis porque también la sintomatología empieza a cambiar. Y esto es interesante. Esto no es tan raro, por si acaso, pues para la gente que está en clínica, está trabajando y que me está escuchando, sabe que esto es más bien una de las cosas frecuentes Normal. que pasa, ¿ya? Así que nada, las dos hipótesis que genera ahora Jonathan son esta tendinopatía del glúteo medio, en específico ahora está descrita esa, y la otra que es una trocanteritis, me dices, ¿no es cierto? O Exactamente, sí, un estoy, síndrome. ya, Sí, sí, es ya, lo mismo. ajá, porque lo llaman así a nivel traumatológico, sobre todo para que la gente también lo vaya caiga como, entendiendo. ajá, ¿ya? Ahora, ¿qué más, cómo más fue reaccionando la paciente, Jonathan? Ah, no, dame un Eh, segundo, porque tengo otra no te pregunta. preocupes. Te preguntan si hiciste el Faber test, que es este test para la articulación sacroiliaca. No sé si lo tienes ahí tú. La verdad es que ¿Ya? no lo apliqué, más bien una vez que ya me di cuenta de eso, para mi suerte tenía ya control con el doctor, así que más bien fui a hacer las pruebas que son de carga a nivel del trocánter mayor, es decir, de activar la musculatura glútea. Unilateral. Ya. Exactamente. Entonces, hice tres pruebas que para mí son claves cuando hay sea una tendinopatía glútea o una trocanteritis, como se le conoce. Primero, lo que son la activación de los abductores, que puede ser solo con flexión de cadera, como el clamshell que vimos anteriormente, pero con una resistencia más fuerte, una abducción de cadera con la rodilla estirada y que se pare en Una apoyo pierna. unipodal. Un Exacto. single leg squat. Y exactamente. Y el dolor se apareció idéntico como ella sentía. En Se esa Ya, refirió zona. hasta la zona lumbosacra, o sea, apareció el dolor que ella sentía a nivel lumbosacro y a la vez en el trocánter mayor. Ya. Solo que en la ya, zona lumbosacra fue un poco menos intensa. Ok. ok. Dale. Vamos, sigo Exacto. mostrando las imágenes. Sí, vamos, ahí sería la del primer control que O sea, tuve con el. una vez que ya, a ver, me dices el control. Exacto, Vale, exactamente, el control 1 sería. control uno, Ahí ya. está. Ajá, entonces tuvo control con el doctor y ella misma refirió que ya tenía un alivio más o menos del 40%, la movilidad lumbar, él le ponía como dolor a la movilidad lumbar, pero lo que ella me contó fue que le había pedido que haga un puente de cadera. Entonces, Ya. Claro, una extensión. exactamente, una extensión a nivel lumbar. Seguían las mismas pruebas, había buena evolución, seguimos con el tratamiento y ahí, Jonathan, aquí dime. está esta primera evaluación, perdón que te corte, para que la gente solo la tenga claro, son las 10 primeras sesiones, ¿verdad? Exactamente, las 10 Ya. primeras, ¿Y el ni tanto, tiempo en qué fueron ocho tiempo? sesiones. 8 sesiones que más o menos fueron en 2 Ya. ¿El tiempo que semanas, un pasó, poquito cuánto más. fue eso? 2 semanas. Ya. A ver, ¿por qué es importante mencionarles de esto, gente? Bueno, y tú, yo sé que tú también estás muy consciente de esto, Jonathan, Carlos, Ujú, es por el tiempo de progresión de la enfermedad, ¿no? Esto correcto. es importante mencionarlo porque, a ver, para que la gente también te haga una idea a todos, todas las cosas que nos pasan a nosotros, ¿cómo las llamaríamos nosotros? Como enfermedad, sintomatología, qué sé yo, algo así, Ujú. tienen una progresión, una línea normal, Que siempre y va, cuando no se salga de lo normal, como les decimos, por ejemplo, una gripe claro, te dura entre 7 y 21 días, punto, hagas lo que hagas, ¿ya? claro. Más o menos para que la gente tenga una idea. A no ser Entonces, de que haya dime. a no ser que haya algo que siga agravando la situación, ¿no? Exactamente, Por si exactamente. acaso. Entonces, Ujú. pilas con esto, la paciente mejora 2 semanas. esto en estas 2 primeras semanas. ¿De Ujú, acuerdo? Dale, perfecto. Jonathan. Sí, Control de uno. ahí, ajá, ese fue el control 1. Y una vez que ya me di cuenta de eso, modifiqué los ejercicios, que sería el tercer video, y nada Ujú, más me enfoqué en empezar una progresión de carga Claro, ya específico para cambiaste.
Claro, Exactamente. o sea, ya Entonces, sacando ya con tu hipótesis, Emanuel, de la tendinopatía o la trocanteritis, comenzaste a exactamente. hacer estos ejercicios. Ok, Contracciones isométricas, activando la musculatura glútea, tanto en supino para que sea un poquito menos de carga, puente de cadera con con la liga para buscar un poco más de la activación glútea. Todo empecé desde 15 segundos, controlando que el dolor, existe un poco de dolor, zona segura 3-4/10 y cada vez progresando hasta llegar a los 40 segundos. y por ejemplo, ahí que está haciendo ese puente, porque la otra vez dijiste que el traumatólogo todavía dice que le duele al hacer esa extensión lumbar. También creo que al inicio mencionaste, cuando hacía el movimiento ya en los ejercicios le seguía molestando, decía que le dolía y después le iba bajando a medida que iba a hacer el ejercicio. ¿Cuál era la Ex sensación con esos ejercicios? Sí, las dos primeras repeticiones realizábamos Eran 5 dolorosos. repeticiones. Las primeras eran dolorosas. Ujú. Lo más fuerte que sentía o buscaba yo era que Era sea un máximo hasta 6. 4 o Ok. 5, 4 o 5 por ahí. Y las últimas llegaban 3, 2 y ya una vez que íbamos progresando la carga, llegaron casi hasta desaparecer. Perfecto, perfecto. Jonathan, Bien. seguía con la medicación, ¿no? Esto también se Sí, me escapó. la medicación seguía. Nada más lo único que creo que cambió, pero no Sí, fue porque después yo del lo siguiente leí y control. seguía con la lírica, que es la que a mí me interesa. Exacto. Ya. Sí, seguía, ahí le cambiaron el saldear, no creo que sí, con la lírica le A habían puesto. Analgán creo que le Ahí pusieron. está. Ajá, ese le pusieron. Ajá. O Esta sea, es. la lírica seguía, ¿no? Ya esto La ya va lírica a ir seguía, para las 3, 4 semanas, entonces, más o menos. exactamente. O Muy sea, bien, ya. aquí lírica y dolonorubión retard. Exacto. ¿Ya? Bien, entonces último video y esto es cuarta Perfecto, semana, etapa 2. exacto. Entonces, una vez que ya el dolor en los isométricos fue cediendo, como les decía, casi llegamos a que ya no exista dolor, cambiamos de fase a donde ya era ejercicios un poco más isotónicos, como se Así conoce, es. si lo quieren ver como progresión al almacenamiento y liberación de carga a nivel del tendón. Y como ven, paciente súper más activa, mucha más velocidad en los movimientos, en la ejecución de movimientos. Ujú, ujú. Esos ¿Y fueron los el dolor últimos cómo, ejercicios. cómo iba, Jonathan? Es justamente esa foto me olvidé de mandarle a Carlos, pero les voy a leer lo Ya. que la paciente me puso O en la última. mándame ahorita por WhatsApp. Ya, ahorita mismo te mando. El dolor bastante controlado, así que ahorita mismo te mando el screenshot de lo que me puso. Aquí está. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien, gente, el chat, ¿cómo está? No lo veo, no lo escucho. ¿Qué opina la gente? A mí Pero todavía están, pero están. me queda algo que ya Ah, les voy, que ya les voy- aguanta nomás, aguanta, que que ya les voy a déjalo compartir. desarrollar, Jonathan, a ver cómo va la paciente hoy. Dale, dale. A Ahí ver, está, ahorita sí ya se envió. vamos. ¿Qué pasó? ¿Cuál de los dos no tiene internet que no llega la foto? Se fue el internet por acá. Sí, porque, Ahí está, le mandé el mensaje lo más. porque estamos hablando por acá, ¿no? Ahora, por ejemplo, después de hacer ejercicios me dolió no mucho, pero me puse compresa fría y caliente, tampoco pasó un rato y ahorita estoy tranquila. Está tranquila. Hermoso lenguaje. A mí me encanta siempre leer a los pacientes. No sé si ustedes tengan eso, porque qué complica el lenguaje del paciente. Y eso es lo que hay que mejorar un montón para poder entenderle también, ¿no? Sí, 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 completamente, completamente. A no ser que te manden Así audios es. de 3 minutos. Ahí sí, suave, suave tu trip. Bien. Eso fue después de que terminamos las sesiones, por así decirlo. O sea, Ujú. las últimas sesiones donde mandé esos últimos ejercicios que vieron a la casa. Y después de eso, nada más le mandé un mensaje, porque como le contaba, y antes de empezar el live Andrés, la paciente aún no está dada de alta, o sea, ella sigue con sus ejercicios en casa, lo estamos viendo ya nada más una vez por semana, y ella me dijo que hay veces que ya ni siquiera, o sea, hace los ejercicios,
2 veces por semana y hay días que ni siquiera le siente el dolor. O sea, ya está Ya, casi bastante ya, controlado. ya. Diego nos está explicando que a eso se refería con el tratamiento ciego, Carlos, por si acaso. ¿A qué Ah, cosa? al trabajo que hace fuera de terapia. Ah, Ah, pues ah, hermano, nada, ya, nada. y ya. No conozco ese lenguaje. Ya, A ver, perfecto. solo cuántas, ahí me perdí un poco, Jonathan, En ayúdame para que tiempos. la gente, ajá, ¿cuántas sesiones va primero? Ya, a ver, la última sesión que le vi era la sesión 20, la última Ya, que quedamos que, para darte fecha exacta, fue hace 2 semanas. ya. Y tuvo, bueno, el primer chequeo, que de ahí fue a terapia, el segundo chequeo, hablando de traumatología, ¿no? Ujú. El segundo Exacto. chequeo, que fue acabando las primeras, ¿tuvo otro tercer chequeo? Tuvo otro tercer chequeo, déjame ver, creo que sí está. Creo Está que, el ajá, control creo que sí. 2 y el control 3. Ahí está. Ya, También está eso. el control 3. Y en el control 3, Carlos, ¿puedes ayudarnos con la foto del control 3? No, ya te mando. Traumatología. Aguante. Exacto. Porque si no, si yo no recuerdo mal, si no me acuerdo, si, o sea, si no recuerdo haber visto mal, seguía con medicación. Aquí está. Sí. Creo que Control es uno más. pedido 3. El pedido 3, creo que está atrás. Aquí está. A ver. Ahí está, Dice. ¿Ves? atrás. Eso. Ya. Entonces. Paciente refiere mejora con dolor en glúteo izquierdo. Test FDA. Persiste malestar en DNA. Ojo, el Mareo. malestar que dice que persiste fue por lo del saldiar que les estaba contando, Eso te iba a Posterior al decir. que es saldear. uno Sí, 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 fuerte. lo dice Ajá. ahí. Exactamente. Ajá. Ahí dice clarito. Marcha Uh-huh. normal. Cambio. Paciente con evaluación favorable. Ajá. Ya. Y ya no tiene medicación aquí. No, sigue. No, sí, le sigue. Hay algo aquí curioso que es Eso te iba a algo que decir, toca, que pedido, toca. pedido 3, mira, o sea, le siguen mandando Exactamente. Eso medicación. es lo que quiero que la gente también vea. Hay medicación aún, ¿no? Hay Aún medicación hay hoy y medicación. todavía hay referencia de no cargar más de 15 kilos, que son el peso de la conciencia de Andrés, o sea, pobrecita de la Ah, qué señora. interesante. Eso no vi, que pone, Mira, dice, no ahí sí ya esfuerzo pone mayor físico. a 15 kilogramos. Ajá, Ya. dice, no esfuerzo físico de impacto ni carga peso mayor a 15 kilogramos. Continuar Jonathan, una fisioterapia. pregunta por si acaso. Tú que conoces, obviamente, y trabajas con este traumato, este mayor a 15 kilogramos pone este número. O sea, a mí me interesa saber por qué ese número. ¿Pone en referencia a qué? ¿A una evaluación que tú le mandas o solo la puso? La verdad es que, si no estoy mal, es como que algo de referencia. No sé si lo tiene ya prescrito o cómo, pero Ya, es, ya, es la puso, bastante la común puso. que llegue así. Exacto. La puso al ojo, al Ya, ya, ojo. ya, ya. Exacto. No, es que pensé que Exacto. ponte y sí estaba sacando algún porcentaje, qué sé yo, Carlos, No, no, dale para voto de nada. confianza. No, para Ya. nada, nada Ah, de RMs. mírame acá a los ojos. ¿Tú crees? Ok. Ya, ¿Dónde, otra cosa dónde más, vives? o sea, va marzo, abril, mayo, va 3 meses con medicación, Exactamente. neuromoduladores, analgésicos Y y fuertes. antiinflamatorios, ¿ya? Ajá. Ujú. Esto también hay que, nada, meterle un poco de cabeza, ¿no? Exactamente. La lírica, Y Jonathan le cambió la dosificación. la lírica, ¿Viste eso? ajá, No, la lírica, si no estoy mal, también le cambia, pero todo ese cambio de la lírica y no le cambia nada. el cambio al dolo neurobión es 50, por Ya. mira, lo de que el saldear le provocaba algunos otros efectos mira, fuertes, por así le decirlo. bajó la lírica de 75 miligramos en la primera sesión a la segunda a 50. Y ¿Y en la tercera? la tercera continúa. ¿En Sí, en ese cuánto? continúa, En la en tercera 50. en 50 Ya, miligramos la lírica y le ya. cambia Ajá, al lo que cambia es el el dolo neuro, neurobión. Ok, Ujú. o sea, le perfecto, ok. cambia el paracetamol, el tramadol a, bueno, el Saldiar a, al Neurobión, pero por eso le dio esos efectos, ¿no? Y Ujú. bueno, para como cerrar este círculo, Jonathan, dime tú si es que estamos igual mal, acá interpretándolo mal. La conclusión hasta ahora, ¿no? Es primero que la paciente está mucho mejor. O sea, eso Exacto. creo que está muy claro para todos, ¿no? Sí. Ujú. Según en cuestión del dolor, porque la paciente refiere mucho menos dolor, ¿ya?
También refiere menos frecuencia del dolor, o sea, ya no siente De todos la los días pared. el dolor, ¿ya? Ajá. Y en cuestión de movilidad, a grosso modo, se ve que está mucho mejor. Más activa. Ahora, los puntos negativos. Va 3 meses de Ajá. tratamiento médico y terapéutico, más 3 meses de haber sentido este dolor y Tres aún meses de siente dolor. evolución. Claro, y 3 meses de evolución todavía, con intermitencias todavía en la parestesia. ¿Ya? Ajá. Entonces, o sea, tenemos esos tres factores. Yo, por esa razón, y hay un factor importante para mí, y que lo comentaste, fue que la paciente predominaba, que la parestesia, aunque sea de un solo lado, y que más le preocupaba la parestesia que el dolor lumbar. Y ahora, al momento que están haciendo las extensiones, también genera una agudización de dolor. Esos dos signos a mí me llaman la atención hacia otro tipo de diagnóstico. ¿Ustedes qué piensan? ¿Tú qué opinas, Andrés? O Nada, personas por acá. tengo muchas preguntas. Dale, Pero a lánzalas, ver, porque... antes de Sí, nada, sí, Jonathan, que a mí esto me interesa porque es tu paciente y este es un Ajá, espacio para generar debate y sobre todo ayudarnos para sí, ayudarle, ¿no? claro, obvio. Jonathan, esto ya es una pregunta más como de tu conclusión del caso, porque hasta ahora no es un caso como que ya salió totalmente. ¿Qué piensas? O sea, ¿tú crees que fue el diagnóstico ya establecido? ¿Esta hipótesis la llegaste, estás muy convencido de que es? ¿Qué crees que siga molestando? ¿O es porque si sabemos que hablamos de una tendinopatía, va 6 meses y está mucho mejor, está dentro del tiempo realmente, de una progresión normal de una tendinopatía? Dale, eso quiero como para que les digas a las personas que estamos acá. claro. Como conclusiones, como yo hablaba con Carlos, la idea de presentar este caso es primero de que o sea, no hay excusa de que al momento de que estemos trabajando con el menor tiempo posible, que tengamos que estar en la carrera contra el tiempo, se puede hacer primero buena evaluación y que durante el tratamiento van a haber cosas cambiantes que la toma de decisiones va a ir variando. O sea, eso Correcto. tenemos a tener que tenerlo bastante claro. Segundo, que cuando hay este tipo de trabajo que hay es a día seguido, que tú tal vez no puedes modificar tus tiempos como te gustaría verle al Claro. paciente, ¿no es cierto? Tal vez en esas sesiones, en esas pocas sesiones que tienes, no vas a ayudarle al paciente al 100% a que el dolor se Exacto. vaya. Sí, Correcto. entonces, o sea, eso tiene que quedar bastante claro porque hay veces frustración. Yo me acuerdo cuando salí de la U y querer ayudar al paciente que venía con 10 sesiones y se iba con dolor, uno se sentía frustrado y Ujú. obviamente cambiaba. De ahí, respondiendo a la pregunta de Andrés, como él decía, yo pienso que primero que el diagnóstico o la hipótesis que yo generé, el diagnóstico fisioterapéutico, sí está acorde porque aunque no logré conseguir el pedido, el último que mandó, él después del control 3 le mandó 20 sesiones adicionales con el 20 más, diagnóstico de güey. 20 más de trocanteritis, con las indicaciones de liberar puntos gatillos en banda iliotibial, eh, Este es de ultrasonido los en la traumatos zona. que se creen fisioterapeutas. No, Exactamente. yo, Entonces, Vamos a ver, a esto le gusta a Carlos un per- montón. pregunta, y el traumatólogo es el dueño de la clínica, me imagino. Ya, no, por no evitar molestes, cosas, no voy a Carlos, no decir nada de molestes. eso ahí. O Acá, sea, no molestes. No. ya, está bien. Entonces, el traumatólogo es el dueño de la clínica también, por ende, que la señora Y, esté 300.000 horas en este lugar también. y, Ya. y hubo ahí un conflicto, porque como Ujú. esto también para quedar claro al inicio de las sesiones, por eso es que se hace de larga duración, porque yo le Correcto. empiezo a ver día seguido, bajamos ventajosamente por las restricciones vehiculares, empecé a verle 3 veces por semana, porque que es lo que generalmente cuando ya, o es una de las formas que a mí me gusta llevarlo, porque generalmente, según la evidencia, siempre se tiene que dar un poquito de descanso después de las sesiones. Para darle Aparte carga. de, Ajá. exacto, después de eso, empecé a ver 2 veces por semana, después una, y al momento que la paciente le contó esto al traumatólogo, él le dijo que no, que tiene que ir las siguientes 20 sesiones todos los días, aunque ella le dijo, yo me estoy sintiendo súper bien, así que yo preferiría venir así. Claro. Claro, Claro. claro, y ahí hubo un conflicto. Ajá. O sea, ahí comenzamos con, a ver,
hay que separar este caso clínico, y como lo menciona Jonathan, en dos partes. Y ya, definitivamente el manejo del caso ha sido excelente, o sea, que la paciente ya haya tenido resultados y que ella se sienta mejor y que se sienta con la independencia de poder faltar a terapias y porque no tiene tanto dolor, es un buen síntoma, ¿ya? Pero también hay que considerar de que la paciente todavía tiene sintomatología, ¿ya? Y muy a pesar de que ha mejorado, para mí, y este es mi pensamiento, ojo, yo no soy el que está ahí con el paciente, Jonathan también tiene restricciones al momento de evaluar porque tiene que dar un resultado y esto es una realidad. Acuérdense que aquí hablamos de casos reales y situaciones reales, pero viéndolo desde externo, yo me iría más por una estenosis lumbar. O sea, o sea, Me faltó ese aspecto. por el tema de la parestesia, tal vez en una próxima, una próxima evaluación, una próxima sesión que tengas, podrías investigar un poquito más ahí, buscar estos mecanismos de extensión para ver si se detona el dolor, ir probando, porque recordemos que en estos casos de estenosis, o sea, lo que caracteriza va a ser la parestesia generalizada. Sí, la evidencia dice que es bilateral, pero también sí existe algunas que son de un solo lado y con poco dolor lumbar. Entonces, por el tema de la tendinopatía, yo, o sea, considero que pudo haber bajado muchísimo más la sensación, que no genere tanto dolor en la zona lumbosacra. Entonces eso, se me hace, es como que me genera esa duda y ahí es cuando uno quisiera estar ahí, poder tener todo el tiempo del mundo con el paciente, pero no es la realidad, ¿ya? Entonces, eso como observación mía, no sé qué más piensan ustedes en el chat, qué piensas Andrés, qué piensas Jonathan. Ojo, Yo quiero contar una cosa, ajá, y como Dale, decía dale, Jonathan. Carlos, yo pienso que este caso es de larga duración porque recordemos que hay cambios degenerativos a nivel de la columna lumbar, ujú, como bien dice Carlos, puede haber una estenosis, puede que las protrusiones sigan progresando ujú, y puedan seguir generando sintomatología. Y tomando en cuenta lo que estábamos hablando de la tendinopatía, ujú, al momento de yo decidirme por ese diagnóstico fue ujú. por la referencia que, bueno, como, y más bien dicho, yo cometí un error al inicio en la primera evaluación. Generalmente yo soy de las personas que maneja un poco más las tendinopatías y eso es un sesgo que generalmente nos pasa, que cuando tenemos una bastante experticia en un punto, siempre Ujú. tendemos a que la sintomatología del paciente nos lleve allá. Ya, Y yo ok. soy, una de las primeras hipótesis que yo tenía en mi cabeza que decía, si la hernia está ahí, pero no están apareciendo con la clínica que debería aparecer, tal vez es una tendinopatía isquiotibial, pero mejor por evitar estos sesgos, lo puse a un lado, que es algo que generalmente pasa. Si alguien es más experto en Así la es. parte manual, va a querer ir que la fascia, que los Correcto. músculos. Si alguien es más experto en algún otro campo, siempre va a ir. Y eso es algo que tal vez yo, por evitar ese sesgo, olvidé hacer algunas otras pruebas o enfocarme en algo, y también obviamente por el No, tiempo, el pero se tiempo pudo ir también. mejorando durante el tratamiento. Y a la vez me acuerdo que cuando ya descubrí esto, fui a revisar un poquito de bibliografía para tener en cuenta, y encontré uno de los artículos que hablaba de la trochanteritis, que sí puede aparecer, puede haber una historia de dolor lumbar con radiculopatías o parestesias a nivel de la zona lateral de la cadera. Y Ok. obviamente que las parestesias, eso me faltó acotar, están un poco más controladas, Ujú, aparecen con menos frecuencia. De mi parte, yo lo podría estar asociando más a todos los cambios degenerativos que siguen existiendo en la columna. Esto es a largo plazo y ujú. el trabajo tiene que seguir. Por eso es que, como yo siempre que hablo con ella, tenemos que cambiar los hábitos saludables. Puede que ya el dolor esté mejor, se sienta mejor, pero si no hay un cambio en el Y hay que estilo de empujar vida, allá, exacto, exacto. Claro, exactamente. o sea, y es buscar ese tema de la independencia, o sea, de la paciente de que ya sea ejercicios más activos, más que involucren otras articulaciones, no solo enfocado en la trochanteritis, o ni siquiera enfocarse en la trochanteritis, ni siquiera enfocarse en la estenosis lumbar, sino que un fortalecimiento general. Sabemos que simplemente hacer ejercicio ya va a ayudar en la modulación de dolor y también eso, o sea,
empezamos con una protusión discal, pasaste a una trochanteritis, igual siempre el tratamiento fue activo y a eso también se le puede atribuir la mejora de la paciente. Sin embargo, lo que buscamos, o bueno, por lo menos lo que yo siempre busco con mis pacientes y trato de compartir con todos ustedes, es buscar esta eficiencia, ¿no? De buscar, si que tengo una hora, si tengo 40 minutos, ¿qué es lo más importante que debo Claro. hacer? Entonces, repito, o sea, la paciente, excelente que ha mejorado, pero ahora es qué cosas específicas puede hacer mi paciente o qué cosas tengo que fomentar más en mi paciente para que siga mejorando. Entonces, por eso es que lanzo ese tema de esta hipótesis que nada, es todo siempre pro en la paciente, ya la paciente está mejor y, o sea, la paciente, sí, ya, seguramente, y esto ya lo digo por experiencia, si la paciente se siente bien y tú la tienes haciendo ejercicios, que la señora ve que los ejercicios que tú le haces le puede hacer la persona en cualquier entrenamiento físico, la señora va a ir al entrenamiento físico porque ya se debe sentir confiada de que puede hacer, ¿no? Y hasta cierto punto está bien, ¿no? Porque se está cuidando del bolsillo de la señora también, se está generando esta independencia de que puede ir a hacer un tema grupal, social, no simplemente que tiene que depender del fisioterapeuta para que ella haga ejercicio, ¿no? Eso también es importante acotar. Y pienso también que sería un buen espacio para, como tú dices, Ajá, esto es a largo plazo, correcto. podría la gente también ayudarme para la siguiente vez que le vea, ¿qué Exacto. más podríamos Claro, trabajar con ella? claro, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Recuerden el caso del hombro que yo presenté, uno de los primeros casos clínicos, salimos muchas ideas, muchas hipótesis para Exacto. recién aplicarles, pero lamentablemente el paciente no regresó. ¿Ya? Y vamos a ver, ya nos contarás tal vez en un futuro caso clínico, qué es lo que se puede hacer con esta señora, cuál fue el resultado. Pero para esto es este espacio, ¿no? Para generar esta intriga. Obviamente nosotros que lo vemos desde afuera tenemos hipótesis y eres tú a la hora que vas a estar con la paciente y vas a poder comprobar estas hipótesis, si que son correctas o incorrectas o si es lo más eficiente o no. Ajá. Sí. A ver, gente, ¿qué creen ustedes? Súper interesante. En realidad, más bien, muchísimas gracias, Jonathan, Sí, porque Jonathan. esto es lo que nos hace dar la cabeza, ¿no? ¿Qué creen ustedes? Yo ahí, mira, leo, por ejemplo, Dieguito dice que el tratamiento magnífico, felicitaciones, sacar al paciente y tratar de no condicionarlo. Ujú. También te dice, Diego dice que él siente que no es una radiculopatía, ya que no existen signos de presencias negativas como alteraciones de la sensibilidad ni pérdida de fuerza, a pesar de estas molestias, ¿no? Ujú. Diego también estaba por acá, el mismo Diego, que decía que tal vez es diabética, por si acaso. No, No, ¿no? por lo menos no me refiero eso a mí. Exacto, no, exacto, por lo menos de lo que sabemos, no es diabética, Claro. porque podría haber algún problema metabólico. Y Dieguito También, también tiene como esta idea vascular de miembros inferiores. Claro. A ver, vamos a ver. Yo les voy a decir porque sí que es un caso bastante interesante porque pasan cosas tan reales como estas. Claro. Mejora, luego va, luego viene, luego con un ejercicio se siente mejor, con otro no tan bien. Primero, hay que sacarle lo bueno de trabajar en cualquier lugar, ¿ya? Y creo que una de las cosas buenas que hay en estos lugares es que sí, es cierto que tú tienes al paciente poco tiempo en una sesión, pero lo tienes mucho tiempo. Claro. Y eso es bastante bueno, Sí. ¿ya? Segundo, y esto, es que esto es así, les digo para que la gente que no sepa también se haga una idea, por más buena voluntad que haya del fisio, el fisio aquí no decide cuántas sesiones tiene que hacer, ¿ya? Aquí, o sea, yo lo puedo tener al paciente tranquilo, 40, 60, 70 sesiones, y ya está, o sea, no estamos hablando de, no, es que yo no haría eso, que ni sé qué, nada, esta es la realidad a la que está Jonathan sujetado, ¿ya? Correcto. Entonces yo creo que hay que, dentro de esa realidad, también sacar las cosas positivas, y si a mí me dan mucho tiempo, o sea, mucho tiempo no en una sesión, sino mucho tiempo a este paciente,
yo voy a apuntar lo que justo está haciendo Jonathan. Sí, obviamente mejorar el dolor y todo, pero empujarle a que cambie su estilo de vida, porque estamos hablando de una persona que es inactiva. Tú lo dijiste, Jonathan, ¿de acuerdo? Ya, ahora, solo te dejo varias cosas, Jonathan, como interrogantes para que tú también te las muevas en la cabeza. A ver, es una paciente que llegó con diagnóstico médico, y pilas aquí, gente. A ver, es una paciente que llegó con un diagnóstico médico de discopatía degenerativa lumbar. ¿De acuerdo? Es una paciente que llegó con una resonancia magnética, ¿sí? Que no hubieron mayores cambios, pero fue este el diagnóstico médico, ¿ya? También es una paciente que tiene historial de tener dolor lumbar, ¿ya? Y esta paciente considera su dolor lumbar algo manejable o normal o algo a lo que ya se acostumbró, ¿ya? Correcto. Porque esto también hay que tomarlo en cuenta. Otra cosa, esta paciente tiene dolor referido también a la cadera, ¿ya? A la zona lateral, a veces no era tan clara esta sintomatología, pero hay parestesias o hay dolor irradiado o referido, por así decirlo, ¿ya? Va 3 o 4 meses de medicación, pilas con esto, gente. Yo creo que esto en serio es muy importante porque el paciente va con opiáceos bastante, no fuertes, pero más bien de los más básicos, que son el tramal, y también va con neuromoduladores, pero a una carga bastante baja, que comparado a placebo no hace nada, ¿ya? Porque 50 y 75 miligramos es nada realmente, ¿ya? Pero se está tomando un fármaco y va 4 meses tomando ese fármaco, ¿ya? 3, 4 meses. Ahora, hay cosas que a mí me llamaron muchísimo la atención y te las digo, Jonathan, para que no las descartes, ¿ya? El paciente te dice que hay dolor de sentado a parado, ¿ya? Esto es un signo típico no de una tendinopatía, ¿ya? No te digo que no haya una tendinopatía, de hecho, mi hipótesis es que esta paciente puede estar generando una tendinopatía, puede estar, mejor dicho, cursando una tendinopatía, pero para mí sí tiene también un dolor lumbar generado con un diagnóstico que tú sabes que son totalmente inespecíficos. Es muy difícil a veces en la parte lumbar generar un diagnóstico específico. Tengan en cuenta que el paciente es muy difícil que tenga un solo diagnóstico. Puede tener un dolor mixto, ¿ya? Cosa importante. Dolor que tiene mucho tiempo, ¿ya? Dolor a la extensión, dolor lumbar a la extensión. Esto es importante también porque no les quiere decir que hay una patología, simplemente les quiere decir que a ese movimiento genera dolor en esa zona. Punto. ¿Ya? Y eso a mí me hace salir de la idea de que está sufriendo solo una tendinopatía, ¿ya? Y la otra cosa que a mí me hace sacarme de esta idea de que solo está cursando una tendinopatía es la parestesia. Claro. O sea, definitivamente esto no tiene nada que ver. O sea, no es algo así, a lo menos que estas tendinopatías sean por causa y origen metabólico. Que ¿Ya? tampoco lo Y hay. que yo creería que, bueno, aquí en esto, no sé si tú sepas bien, Jonathan, el historial del paciente, porque sí habría que indagar un poco más. A veces el paciente, no porque no te diga que no tiene algo, nosotros debemos asumir que no lo tiene, ¿ya? Correcto. El paciente a veces no te cuenta porque simplemente, ¿por qué le voy a contar que soy diabético si me duele la cadera? O sea, Claro. ¿qué le interesa? O sea, no es culpa del paciente tampoco, ¿no? Esto pilas, ¿ya? Entonces, sí podría tener una tendinopatía y parestesia, sí, siempre y cuando esta tendinopatía sea metabólica, ¿ya? Claro. Y ahí la carga, tú sabes, Jonathan, que tú manejas esto de las tendinopatías, si la tendinopatía se está generando por una parte metabólica, la carga no va a ser la solución. No, bueno, no. Entonces, yo les dejo esto para que tú generes también más hipótesis, Jonathan, porque la idea es ayudarle al paciente. Y la otra te refiere dolor matutino. Entonces, a mi parecer, tiene una hipótesis de si hay un dolor lumbar, que para mí podría generar una hipótesis, no nos vamos a alargar, pero ya ahí, tal vez por interno, yo te genero una hipótesis un poco más detallada, Jonathan. Y también está cursando esta tendinopatía. Entonces, habrá que ver cuál es el tratamiento
a seguir de esta paciente. Me encanta la parte aeróbica que has hecho porque tú la estás haciendo con una idea de anestesia, de analgesia, ¿sí o qué? Ujú. Y esto es importante que la gente entienda, porque tal vez nosotros decimos, ah, sí, todo el mundo entiende, pero el fisio muchas veces no entiende por qué generar aeróbico en un dolor de cuello, por qué Correcto. generar aeróbico en un dolor de rodilla, por qué generas analgesia, y esto ya está más que comprobado, de acuerdo a bajas cargas. Así que, nada, Jonathan, yo creo en serio, que para mí, y la que sí rechazo es la bursitis, ¿ya? Ah, O la trocanteritis. ¿Por qué? Porque el paciente con trocanteritis tiene dos signos tipicazos. Claves. Una, me duele estar parado. Aquí. Y eso no te refiere el paciente. Dos, no puedo estar dormido de ese lado. O sea, este paciente con bursitis es típico que tiene estos signos, ¿no? Entonces, para mí sí que tiene un dolor radicular de un origen medio específico en lumbar y esta tendinopatía. Así que por ahí podría ir y nada, la medicación es absurdo, con todo el sí, respeto. exacto. Justo lo que estaba hablando Andrés. Primero, la medicación, yo tampoco comparto la idea de que siga la medicación porque había, o sea, hubo un periodo en que la medicación se terminó de la paciente y ella seguía con los síntomas bastante, o sea, parecidos, no hubo que exacerbación del dolor, ni hubo que bajó por completo, o sea, estaba Ujú, ujú, bien, que ujú, no ujú. sería para nada recomendable que siga. Otra cosa también, como tú dices, Andrés, seguramente algo a nivel lumbar debe existir. Yo no es que me decanté directamente como tú, como que la tendinopatía es la, sino Sí. que más bien esa era la que generaba el problema en ese momento. Y obviamente ahorita que ya está controlado, toda la progresión de carga nos ayudó. Algo que sí me olvidé de mencionar fue que la paciente, el dolor matutino, ya no lo está teniendo, el de levantarse también de la silla, casi, o sea, la verdad es que ya no lo tiene. Cuando estamos en consulta, trabajamos los squats, trabajamos igual después de estar mucho tiempo en esa posición, me refirió que ya no tiene tanta molestia, sino más bien lo que sigue persistiendo un poco es el malestar después de estar mucho tiempo en las actividades de ama de Para. casa, la parestesia también, las parestesias que son bastante esporádicas, que con un Sí, eso es poco bueno. de neurodinamia, que también le enviamos desde el inicio, que no estaba en el video, ella lo aprendió, lo sigue practicando y yo sigo teniendo en mi mente de que a nivel lumbar algo debe estar presente y lamentablemente por toda la parte monetaria y todo eso no está yendo más seguido, pero Ujú, ujú. como yo les decía, la paciente Esa es la sigue ahí, realidad. no está de alta, O exacto, no sea, está de alta. esa es la realidad y repetimos y volvemos a la importancia de este caso. O sea, empezamos, o sea, la paciente digamos, se podría dar de alta, se podría no, pero es lo que hay ahorita, eso es lo real. La paciente está todavía en tratamiento, ella está decidiendo no ir, tiene presencia todavía de ciertas molestias Ujú. y no tenemos mayores herramientas para poderla evaluar o indagar un poquito más. ¿Qué Y hacemos? algo, y algo interesante, no me he escrito durante toda esta semana, así que me imagino que está bien, porque si no ya me hubiera escrito que está súper Exacto, adolorida. exacto. Y esa es la otra cosa. O sea, ahorita nosotros aquí, todos concentrados en el caso, y la paciente está bien, gracias, en la casa, pegándose el bailecito de la vida, sin nada de dolor, y aquí nosotros sacamos la cabeza preocupados por el paciente. Entonces, son esas cosas, ¿no? Esas cosas que a la hora de la hora no le vamos a saber, pero tener este espacio de razonar, de pensar, nos van a preparar para una futura ocasión, para un futuro caso de poder, si tenemos un paciente con esta sintomatología, ir pensando en estas hipótesis y demás. ¿Okay? Sí, Entonces, hermoso, hermoso. A mí cada vez me gustan más los casos clínicos, sí, los realmente. casos clínicos, o sea, los casos clínicos que parecen que son sencillitos terminan siendo más complejos y más profundos de lo cotidiano, de lo normal, ¿no? Pero A mí me bueno, gustaría nada más para cerrar, ajá, ya para que todo quede claro, dar nada más unas conclusiones de por qué me Dale, decidí dale, dale, presentar este Jonathan. tema, porque es, como ustedes dicen, fisioterapia real, o sea, no la que está en correcto. redes sociales, que curamos todo, No que nos nuestros sale todo éxitos. bien, no, exactamente, no son de esos casos que nos cuestan la cabeza, que el paciente
sigue llegando a la consulta y te dice, me sigue doliendo, ya no como antes, pero Total. me sigue doliendo, fisioterapia real. Ujú. Segundo, de la variación que puede existir durante todo el tratamiento. Generalmente, por experiencia clínica, he visto que la mayoría de pacientes vienen con un dolor bastante general después de que dejó pasar algún tiempo. Si vienen con dolor de hombro y no sabemos si como, aunque es difícil saber si es más apegado al manguito, más apegado al bíceps, pero Así es, generalmente así te dicen, es. me duele todo. Y a medida que Claro, vas en el tratamiento, te va te diciendo, va no, me va doliendo más acá, va por puntual. acá, alguna prueba te va saliendo positiva. Entonces, ser pacientes y tal vez al inicio no buscar un diagnóstico específico. Así Tal es. vez sí necesitamos para dar el pie de entrada, pero sí darnos cuenta que necesitamos tratar el desacondicionamiento que siempre va a tener un paciente que viene después de una lesión, Ujú. y de ahí en adelante las cosas se van a ir dando por sí solas. Y la otra, que no hay excusa, que como decía Andrés, tal vez no tenemos el tiempo necesario para una buena evaluación, pero sí le vamos a tener al paciente más tiempo para generarle ayuda, y no que no nos pase como en algunos otros lugares que están 60, 100 sesiones y Haciendo lo al final mismo. van a otro lado y te dicen, no, es que estuve ahí y no me ayudaron para nada. Sí, sí. Sí, o Claro, sea, realmente, Jonathan, y esto más como consejo, llévate siempre esto, ¿no? O sea, y esto es lo que yo siempre ahora pienso, que dentro de, podemos estar rodeados tal vez de no el mejor lugar, pero siempre hay cosas positivas, o sea, correcto. y esta cosa positiva, Jonathan, es que estos pacientes más, a veces más bien lo tienes mucho tiempo, o sea, corto periodo de sesión, pero mucho tiempo. Entonces, me parece excelente lo que estás haciendo, o sea, bueno, yo le saco, yo estoy trabajando, pero ahora empujo, y de hecho esto debería ser una responsabilidad de todos nosotros, empujar a que el paciente cambie su estilo de vida totalmente también, ¿no? Correcto, correcto. Claro. Otra cosa que también, a mi punto de vista, que sería nada más ya si yo lo estuviera viendo tal vez en mi consulta, tal vez manejando, porque obviamente en donde estoy no tengo todos los artículos que me gustaría tener, Ujú. especialmente a lo que es ejercicio, tal vez podríamos estar viendo algo diferente. Y como siempre hemos visto en la mayoría de estos casos, mientras más activo sea el asunto, el tratamiento, mejores cambios vamos viendo, y eso es lo que Así vamos es. teniendo Claro, como evidencia ahora. Brutal, claro. brutal. Sí, sí, tremendo caso, tremendo Gente, no caso. sé si tengan algo más que decir. Más Nada, preguntas. aprovechen y Gracias, eso, Jonathan. Gracias. nada. En serio, nos ha hecho pensar, nos despertaste, porque Andrés estaba ya ruco yéndose a dormir y lo has hecho despertar de que ya no se va Es a dormir que, para a nada. ver, córtame la grabación para ya explicarles que hoy estaba partido, hermano, la plena. Bueno, ahorita va a cortar la grabación.